¿Qué tal? Mi nombre es Alejandro Aburto Hernández. Hoy 3 de junio de 2020 vamos a abordar el tema de las principales funciones del sistema respiratorio. Para ello es importante tener en cuenta que el sistema respiratorio está conformado por diferentes estructuras divididas en dos tractos. El tracto superior, compuesto por la boca, la nariz, la faringe, la laringe y la tráquea, y el tracto inferior, compuesto por los bronquios, bronquiolos, alvéolos y pulmones. La importancia del sistema respiratorio o aparato respiratorio radica en su función vital de respiración para el intercambio de entrada de oxígeno de la atmósfera en la zona de los alvéolos pulmonares, en el que a través de capilares se efectúa el proceso de hematosis, eliminándose los distintos tóxicos volátiles presentes en la sangre, como el dióxido de carbono y alcoholes, por lo que la importancia de la respiración radica en el aporte de oxígeno a los distintos tejidos musculares, además de su absorción a nivel celular, necesario para los procesos de obtención de energía, como también para la regeneración, reparación y formación de distintas estructuras. Dentro de las funciones principales del sistema respiratorio se observa la respiración, la cual es considerada como un proceso complejo, ya que dentro de la misma se pueden observar tres funciones del sistema respiratorio. La respiración, que consiste en inhalar o entrada del aire a través de la cavidad de la nariz y la boca, pasa por la faringe, laringe y la tráquea para llegar a los pulmones. Después se produce la exhalación, fluyendo el aire de manera inversa por la misma vía. Los cambios en el volumen y presión del aire en los pulmones desencadenan la ventilación pulmonar. La segunda función es cuando en los pulmones el oxígeno se intercambia por dióxido de carbono de desecho, al cual se le nombra respiración externa y ocurre en los alvéolos. El aire inhalado que entra a los alvéolos pasa a los capilares pulmonares, se une a las moléculas de la hemoglobina en los glóbulos rojos y es bombeado por el torrente sanguíneo. En tanto, la sangre desoxigenada difunde el dióxido de carbono de los capilares a los alvéolos y es eliminado por la exhalación. Se considera como otra función del mismo proceso de la respiración interna el intercambio de gases entre el torrente sanguíneo y los tejidos del cuerpo, es decir, cuando el torrente sanguíneo lleva el oxígeno a las células y elimina el dióxido de carbono de desecho. Aquí los glóbulos rojos transportan el oxígeno absorbido de los pulmones por todo el cuerpo, lo difunde por las paredes de los capilares hacia los tejidos del cuerpo y el dióxido de carbono difunde de los tejidos a los glóbulos rojos y el plasma. Así la sangre desoxigenada transporta el dióxido de carbono a los pulmones para ser eliminado. Otra de sus funciones es la vocalización, fonación o emisión de sonidos, a cargo de la laringe, donde se localizan las cuerdas vocales. Al pasar el aire por la nariz y faringe, la laringe puede producir sonidos. De esta manera, la mayor tensión de las cuerdas vocales crea vibraciones rápidas y sonidos agudos. Con la tensión menor, la vibración es lenta y el sonido es grave. El sentido del olfato es considerado un proceso que inicia en las fibras olfatorias que recubren las cavidades nasales dentro de la nariz. Al entrar el aire ingresan sustancias químicas que se unen a los receptores del sistema nervioso en los cilios y las activan, enviando una señal al encéfalo. También se considera como función del sistema respiratorio la tos y estornudos, al ser mecanismos de expulsión o protección hacia partículas extrañas que se introducen a las fosas nasales y producen irritación. La respiración se puede definir como un proceso complejo a través del cual las células toman oxígeno y eliminan el dióxido de carbono que producen. Por ende, es un conjunto de mecanismos en los que se observa la ventilación alveolar, que es el intercambio de aire entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares y viceversa, la hematosis o intercambio de gases entre los alvéolos pulmonares y la sangre del capilar pulmonar, el transporte de gases que se realiza a través de la sangre, la difusión de gases entre la sangre y las células a nivel tisular, y la respiración real, que es la utilización del oxígeno y producción de dióxido de carbono por parte de las células. La caja torácica, además de proporcionar protección, participa en el proceso de la respiración junto con otros elementos, ya que los pulmones se pueden expandir y contraer de dos maneras. Pero para entender mejor este punto, te invito a que centres tu atención en tu respiración, al paso del aire por tu cuerpo mientras escuchas o observas el video. Una de las maneras en que los pulmones se expanden y contraen es mediante el movimiento hacia abajo y hacia arriba del diafragma para alargar o acortar la cavidad torácica.
Es decir, la respiración tranquila normal se consigue por este mecanismo de movimiento del diafragma. Durante la inspiración, la contracción del diafragma tira hacia abajo de las superficies inferiores de los pulmones. Después, durante la expiración, el diafragma simplemente se relaja y el retroceso elástico de los pulmones, de la pared torácica y de las estructuras abdominales comprime los pulmones y expulsa el aire. Para explicar la segunda manera en que los pulmones se expanden y contraen, realiza varias respiraciones hondas y profundas, suaves y lentas, en las que inhales la mayor cantidad de aire y centra tu atención en los movimientos y sensaciones de tu organismo, ya que mediante la elevación y el descenso de las costillas aumenta y reduce el diámetro anteroposterior de la cavidad torácica. Para expandir los pulmones se eleva la caja torácica. Al elevarla se expanden los pulmones porque en la posición de reposo natural las costillas están inclinadas hacia abajo, lo que permite que el esternón se desplace hacia abajo y hacia atrás hacia la columna vertebral. Sin embargo, cuando la caja costal se eleva, las costillas se desplazan hacia adelante casi en línea recta, de modo que el esternón también se mueve hacia adelante, alejándose de la columna vertebral y haciendo que el diámetro anteroposterior del tórax sea aproximadamente un 20% mayor durante la inspiración máxima que durante la expiración. Por lo tanto, todos los músculos que elevan la caja torácica se clasifican como músculos inspiratorios y los músculos que hacen descender la caja torácica se clasifican como músculos expiratorios. Los músculos más importantes que elevan la caja torácica son los intercostales externos, aunque otros músculos que contribuyen son los músculos esternocleidomastoideos que elevan el esternón, los serratos anteriores que elevan muchas de las costillas y los escalenos que elevan las dos primeras costillas. Los músculos que tiran hacia abajo de la caja costal durante la expiración son principalmente los rectos del abdomen, que tienen el potente efecto de empujar hacia abajo las costillas inferiores, al mismo tiempo que ellos y otros músculos abdominales también comprimen el contenido abdominal hacia arriba contra el diafragma, y los intercostales internos. Durante la expiración, las costillas están anguladas hacia abajo y los intercostales externos están alargados hacia adelante y hacia abajo. Cuando se contraen, tiran de las costillas superiores hacia adelante en relación con las costillas inferiores y actúan como una palanca sobre las costillas para levantarlas hacia arriba, produciendo de esta manera la inspiración. Los intercostales internos funcionan de manera exactamente opuesta y actúan como músculos respiratorios porque angulan entre las costillas en dirección opuesta y producen una palanca contraria. Cabe mencionar que el pulmón es una estructura elástica que se colapsa como un globo y expulsa el aire a través de la tráquea, siempre que no haya ninguna fuerza que lo mantenga insuflado. No hay uniones entre el pulmón y las paredes de la caja torácica, excepto en el punto en el que está suspendido del mediastino, la sección media de la cavidad torácica, en el ilio. El pulmón flota en la cavidad torácica, rodeado por una capa delgada de líquido pleural que lubrica el movimiento de los pulmones en el interior de la cavidad. Los pulmones están sujetos a la pared torácica como si estuvieran pegados, excepto porque están bien lubricados y se pueden deslizar libremente cuando el tórax se expande y se contrae. Aquí se observa la presión pleural, que se refiere a la presión del líquido que está en el delgado espacio que hay entre la pleura pulmonar y la pleura de la pared torácica. Esta presión es normalmente una aspiración ligera, lo que significa que hay una presión ligeramente negativa. Sobre los puntos esenciales de la mecánica ventilatoria, la ventilación pulmonar hace referencia al proceso del paso del aire del medio externo hacia los pulmones y de retorno. Para que suceda se requiere de los movimientos que se producen en la caja torácica para propiciar la entrada y salida de aire en los pulmones. Con la inspiración entra el aire cargado de oxígeno desde el exterior hasta el interior de los pulmones, por lo que la caja torácica se expande por la contracción de los músculos intercostales que elevan las costillas y a la relajación del diafragma que provoca su descenso, aumentando el volumen interno de la caja. Con la expiración sale el aire lleno de dióxido de carbono desde los pulmones al exterior, para lo cual la caja torácica regresa a su posición de reposo por la relajación de los músculos intercostales, que hacen descender las costillas, y la contracción del diafragma que provoca su ascenso, disminuyendo el volumen interno de la caja torácica. Por estas acciones se observa la ventilación pulmonar pasiva o respiración regular que se realiza de manera continua y tranquila, y la ventilación pulmonar activa,
¿Qué es una respiración forzada para mantener los niveles de oxígeno a nivel celular, como el realizar ejercicio cuando hay dificultad respiratoria, etcétera? Por lo que los pulmones tienen características mecánicas para realizar su función respiratoria como la elasticidad, viscosidad, tensión superficial e histeresis, que en los pulmones son presiones, fuerzas y volúmenes generados que posibilitan la capacidad de intercambio de gases a nivel alveolar y facilitan la capacidad de pulmón de la inspiración y la expiración. La ventilación mecánica es una herramienta fundamental para la atención de las personas que padecen de insuficiencia respiratoria. Ya sea en modalidad invasiva o no invasiva, estas personas requieren de vigilancia en unidad de cuidados intensivos con riesgo de complicaciones o lesiones inducidas en caso de no aplicarse apropiadamente. Estos riesgos pueden ser de índole de morbilidad, fallecimiento o económicos. La aplicación de la ventilación mecánica cumple diferentes objetivos fisiológicos como 1. Mejorar el intercambio gaseoso para la ventilación alveolar caracterizada por hipercapnea y la oxigenación arterial. 2. Mantener, restaurar el volumen pulmonar y modificar la relación presión-volumen para mejorar la capacidad residual funcional y volumen de fin de inspiración, aumentar la distensibilidad, prevenir la lesión pulmonar inducida por el ventilador, evitar el atrapamiento aéreo. 3. Reducir el trabajo respiratorio, disminución de la carga de los músculos y del costo de oxígeno de la respiración, para revertir la fatiga de los músculos respiratorios. Y 4. Mejorar la oxigenación tisular, al aumentar la disponibilidad de oxígeno en la sangre arterial y permitir la redistribución de oxígeno hacia tejidos vitales. A manera de conclusión, el sistema respiratorio cumple una de las funciones básicas del organismo humano, que es la respiración, ya que no se pueden pasar minutos sin respirar. De hacerlo, el organismo colapsa. Conocer su estructura y fisiología ayuda a entender el proceso complejo de la respiración y de sentar las bases para el estudio y entendimiento de las diversas complicaciones que se presentan en este sistema. Entender los síntomas e identificar los signos, observar en qué nivel del sistema se localizan las áreas afectadas y con ello otorgar el tratamiento herbolario o fitoterapéutico más apropiado de acuerdo a las zonas del sistema y del organismo a reforzar. Agradezco su atención. Hasta pronto.